espero que hayan quedado bien motivados, ¿verdad? Y activos después de esta disertación de Luis. Creo que él nos hizo un resumen bastante importante de de la idea, ¿verdad? De tomar en cuenta esas características que tenemos nosotros como sujetos y plantear, aunque en educación nosotros tenemos que planificar, tenemos que tener muy clara la intención y demás, también es importante no perder esa espontaneidad, ¿verdad? Y esas características que tenemos pues utilizar lo que vayamos a trabajar con nuestros estudiantes, no solamente para generar condiciones de aprendizaje en ellos, sino que también sea un proceso donde nosotros experimentemos, ¿verdad? Y desarrollemos todas nuestras potencialidades, ¿verdad? Porque aquí yo creo que siempre o nos hemos centrado en el docente o nos hemos centrado en el estudiante y es importante empezar a tener un cambio de esa perspectiva, porque, bueno, pues, por ejemplo, con el constructivismo llevamos años de años hablando del constructivismo, pero una cosa es, ¿verdad? Poder darse cuenta de cuáles son los principios del constructivismo y otra cosa, irlos interiorizando para poder aplicarlos. Entonces, en este caso, nosotros, la idea de esto, de abordarlo desde un enfoque neurosocial, supone que nosotros realmente como un enfoque tomemos desde esa perspectiva, ¿verdad? O de otra que nosotros preferimos, pero al menos esta es la que nosotros les venimos a ustedes a comentar, que tomemos esa perspectiva y digamos, y seamos coherentes con el enfoque que nosotros asumamos y con los modelos con los que estamos trabajando. Vea que esto implica conocer mucho de esos enfoques, conocer mucho de su modelo para tener mayor facilidad de poder aplicarlos en los contextos en los que nosotros trabajamos como docentes. El asunto de la docencia universitaria es que, ¿verdad? Es bastante complejo lo que nosotros trabajamos ahí, porque estamos formando personas para que desarrollen conocimientos específicos en ciertas áreas y puedan además plantear innovaciones, puedan resolver problemas y demás de acuerdo a a ese corpus de conocimiento que se suponen deben manejar una vez que se gradúen a nivel universitario. El asunto aquí es que una de las ventajas que hemos tenido en los últimos años es que a nivel de metodologías, ¿verdad? Que sé yo, de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, incluso a nivel de tecnologías digitales, hay una perspectiva o un cambio de perspectiva donde se plantean herramientas más de tipo social. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar porque nos permiten a nosotros como docentes trabajar estos procesos complejos desde metodologías que nos permitan abordarlo con la misma, ¿verdad? Con la misma complejidad que lo merecen. Entonces, hace unos años, y creo que esto es algo que nosotros constantemente escuchamos, el asunto de las metodologías activas, ¿verdad? Las metodologías activas es algo que se viene planteando incluso de los 80 en algunos casos, pero que son muy acordes a estos enfoques que nosotros estamos trabajando acá y además toman en cuenta algunas características naturales, ¿verdad? De nosotros como sujetos que aprendemos. El asunto de las metodologías activas es que todos hemos escuchado, en algunos casos las hemos aplicado, pero sí es importante, digamos, verlas desde cómo nos aproximamos desde esta perspectiva a estas metodologías. Entonces, estamos hablando en primer lugar que muchas de estas metodologías suponen esto de la acción mediada, ¿verdad? Entonces, aquí el rol del docente viene a ser fundamental. El rol del docente es un mediador, ¿verdad? De aprendizajes, de contenidos, de conocimientos. Entonces,
resulta importante porque como son activas, supone que la persona construya y se comprometa a desarrollar ciertas habilidades y conocimientos, pero a la vez a partir de esa vinculación y esa interacción que se genera con el docente, ¿verdad? Ya sabemos que vivimos en un mundo diferente y eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Habíamos hablado en algún momento que ya los muchachos están llenos de información, hay mucha información afuera y demás. El asunto es que nosotros como docentes tenemos que ver qué cambios en nuestro rol supone estas transformaciones culturales y tecnológicas. Entonces, este tipo de metodologías nos permite incluso replantear ese rol docente que tenemos en estos contextos tan complejos, ¿verdad?, en los que vivimos. Otra cosa importante de estas metodologías activas es que la evaluación se plantea para aprender, ¿verdad? Entonces vean cómo se asemeja mucho o hace encaje con estos enfoques que nosotros venimos trabajando, porque la evaluación ya no se ve únicamente como la observación del proceso como tal o la observación del producto como tal, ¿verdad? O la evaluación del producto como tal, sino como algo, digamos, un sistema de actividades donde se desarrollan habilidades, donde se desarrollan contenidos y que en todo su proceso es fundamental entender que es algo, digamos, que todo es parte del aprendizaje. Tanto el producto que nos permite a nosotros inferir sobre algunas características de los aprendizajes que queremos formar, y como los procesos que en algunos casos a nosotros lo que nos interesa es que el estudiante aprenda a manejar unos pasos, que aprenda a trabajar incluso bajo unas metodologías, y pues estas metodologías activas nos permiten hacer ese abordaje integral de la evaluación. Entonces aquí estaríamos diseñando actividades específicas para que podamos aprender, y esa evaluación va a ir en conjunto con eso. Y en este caso, como son activas y tiene que ver mucho con, con el trabajo que hace el mismo estudiante, también promueven mucho la autoevaluación. Recuerden que la autoevaluación aunque nosotros de forma natural constantemente nos autoevaluamos, evaluamos a los demás y demás, sí es importante entender que tampoco es un proceso como que ya llegamos a la universidad y tenemos la capacidad de autoevaluarnos. No, es un proceso en desarrollo, ¿verdad? De continuo, que tenemos que darle herramientas a los estudiantes para que aprendan a autoevaluarse y aprendan a ver cómo esa autoevaluación es fundamental, no solamente en procesos ¿verdad?, de aprendizaje autónomo, sino también de autogestión de los conocimientos. Entonces, vean que este tipo de metodologías son mucho más integrales. Nos permiten abordar todos esos elementos que a veces decimos son muchos, ¿verdad? Pero ya bajo unos sistemas o pasos específicos que nos permiten trabajar más acorde a la forma espontánea y natural de nosotros de aprender. No sé si por ahí escuché como un comentario o alguien que iba a decir algo. No. Bueno, lo otro es que plantean una resolución interactiva de problemas. El asunto es que, bueno, ayer recuerdo que el nombre era Don Carlos, mencionaba cómo trabajar, cómo hacer, ¿verdad? Que los estudiantes trabajaran en línea, ¿verdad? De una forma en como nosotros lo estamos planteando. Bueno, parte de la intención de estas metodologías es también favorecer mucho el aprendizaje en estos entornos, ¿verdad? En estos entornos virtuales. Entonces,
Estas son metodologías que nosotros podemos aplicar perfectamente, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad. Entonces, eso es muy rico porque el asunto es que nosotros sí, digamos, sí tenemos que pensar, ¿verdad? Pensar bien sobre cómo vamos a desarrollar esos contenidos y demás, pero las metodologías permiten hacer esa interacción entre las personas. Entonces, independientemente si estamos en un aula presencial o en un aula virtual, la idea es que las metodologías nos permitan generar esa solución conjunta de problemas entre los estudiantes. Porque muchas de estas metodologías promueven el trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo colaborativo y el trabajo compartido. Y aquí habíamos hablado de algunos aspectos importantes para la colaboración, ¿verdad? Que habíamos hablado que es muy importante identificarse con los demás, tener esa empatía, y además construir una identidad conjunta, ¿verdad? Entonces, vean que el papel del docente como mediador no solamente supone pensar en cómo desarrollar un contenido, sino todas las características que deben acompañar a ese contenido. Y entre ellas están el desarrollo de dinámicas grupales que permitan a las personas generar esas identidades compartidas y con eso comprometerse. Nosotros en eso hemos hecho algunos estudios muy interesantes y hemos trabajado con dos tipos de grupos y casi siempre nos ha sucedido que en los grupos donde incluso han llevado comida para compartir en los recesos, donde se comparten, digamos, historias personales, donde cuentan sobre ellos, donde hacen espacios incluso para reír y vacilar y demás, tienen una mejor forma de construir conocimiento que los que no. ¿Por qué? Porque estos espacios, por ejemplo, de un café, el espacio de un desayuno y demás, lo que permite es no solamente conocerse a la gente, sino que también abre los espacios para que se puedan discutir sobre los contenidos que estamos viendo, ¿verdad? Y las perspectivas. Entonces, vean que el papel del docente como mediador implica abordar estas dimensiones sociales, estas dimensiones didácticas, y incluso supone que se examine a sí mismo y para poder plantear soluciones, incluso que en algunos casos estas metodologías, al ser interactivas y sociales, ocupan que nosotros resolvamos problemas o emergencias que se dan en ese proceso. Entonces vean que es algo que requiere de mucha conciencia de nosotros como docentes. Después se plantean retos adaptativos. Eso quiere decir que nosotros podemos plantear situaciones, podemos contextualizar los problemas, podemos abordar situaciones muy particulares a los contextos en los que estamos trabajando. Y entonces, independientemente, o sea, si en Ecuador tenemos un problema, qué sé yo, de contaminación de las aguas. Entonces, podemos abordar el problema desde ahí, ¿verdad? ¿Qué soluciones específicas ocupamos? ¿Cuáles son las dimensiones de ese problema en ese lugar en específico? Igualmente, podemos también hacer comparaciones con otros contextos. Pero vean que la idea es que esos retos o esos contenidos nos planteen situaciones que sean muy cercanas a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando las situaciones o las cosas nos permiten, los problemas hacen que nosotros nos identifiquemos, nosotros nos comprometemos más. Por ejemplo, eso pasa mucho con el asunto de la crisis ambiental, ¿verdad? Por lo general, a nosotros nos llegan muchos mensajes de que cuidamos el ambiente y una cosa y otra. Pero si nosotros, donde vivimos, no tenemos un problema de contaminación de agua, no vemos problemas de basura, no vemos realmente los efectos de esa crisis climática, va a ser muy complicado comprenderlo,
¿verdad? Por eso siempre es importante que esos problemas que nosotros trabajamos o esos retos puedan ser cuestiones cercanas a la persona en la que puedan identificarse y por tanto obviamente generar un mayor arraigo de esos contenidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la acción es sentir? Entonces vean lo importante de tomar en cuenta eso a la hora que nosotros abordamos un contenido, ¿verdad? No podemos muchas veces comprender una situación si no hemos vivido o si no hemos hecho un ejercicio mental, ¿verdad? Para ponernos en el lugar de esas personas que tienen esas situaciones. Después lo otro que incluso aquí hablamos mucho y en algunos casos ustedes tienen unas investigaciones muy interesantes, es esto de promover la autonomía. En este caso, las metodologías activas, como requieren una organización social por parte de los estudiantes y que haya incluso un desarrollo de roles entre los estudiantes, promueven esa autonomía, esa forma de autoorganización para que ellos puedan incluso autorregular el conocimiento. Recuerden que la regulación propia depende mucho de los demás, de esas relaciones que yo tenga con los demás. Yo me aprendo a autorregular y aprendo a ser consciente ¿verdad? De esta autorregulación a partir de la interacción de los demás, de las respuestas de los demás. Entonces, vean o sea, promover el aprendizaje colaborativo en equipos y demás, no solamente es una cosa de tendencia o de moda, sino que es una cuestión importante y necesaria, y especialmente en estos tiempos. Yo creo que una de los temores que muchos que tienen de la presencialidad es la forma en que la gente va a interactuar cuando regrese al aula, ¿verdad? Entonces, al menos aquí en Costa Rica hemos tenido algunas experiencias con respecto a eso y vienen muchachos con muy pocas habilidades para poder compartir y expresar lo que sienten. Entonces, vean o sea, promover esto en estos espacios virtuales y no presenciales que en este momento estamos desarrollando, podrían ayudarnos, ¿verdad?, a no sentir ese cambio tan fuerte que podría darse cuando lleguen esos estudiantes a la clase, ¿verdad? Después, lo otro que a mí me gusta mucho de estas metodologías es que nosotros, aunque abordemos un contenido en específico, las metodologías activas nos permiten trabajar con contenidos declarativos, ¿verdad? Esos que ocupamos de mucha repetición y ocupamos de mucha comprensión a nivel conceptual, pero también podemos trabajar contenidos procedimentales, ¿verdad? Y los actitudinales, porque dentro de estas metodologías activas, toda esta forma de autoorganización social resulta fundamental y es necesaria para desarrollar todos estos valores, estas estrategias, la regulación emocional, incluso la forma en cómo nosotros aprendemos a leer a los demás y a entenderlos es actuando con ellos. Entonces vean que esto supone este tipo de situaciones. El asunto aquí es que recuerden que cuando nosotros trabajamos de forma colaborativa, eso sí, los tiempos cambian, ¿verdad? Porque ya no es la inmediatez del examen. Yo les hago el examen y que lo apliquen en 4 horas y listo, se acabó. No, en esto es de procesos, ¿verdad? Es de un desarrollo. Entonces aquí, cuando nosotros hacemos una planificación, ¿verdad? Didáctica de lo que vamos a trabajar, debemos tomar en cuenta que hay cosas que son lentas. Hay productos que no van a quedar terminados, ¿verdad? Pero nosotros, si estamos enfocados en el producto, eso puede ser un problema muy serio, ¿verdad? Porque que no nos den un producto es terrible, pero muchas veces, digamos, el producto no es lo más importante. Lo que nos interesa, por ejemplo, qué sé yo, cuando trabajamos algún proyecto de investigación, que ocupamos que nuestros estudiantes investiguen. A mí me ha sucedido que, digamos, que al final el producto no es, digamos, el artículo que yo les pedí no era exactamente de muy buena calidad, digamos.
pero el asunto es que el proceso metodológico que ellos siguieron fue tan bueno, fue riguroso y lo hicieron de una forma tan, ¿verdad? Muy bien, trabajaron muy bien. Entonces ahí es donde yo tengo que equilibrar eso, ¿verdad? ¿A qué le voy a dar más importancia? A que ellos lograran desarrollar esas habilidades de indagación necesarias para llevar a cabo esa actividad o solamente el producto, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo tengo que aprender a ser flexible y estas metodologías me permiten a mí generar esa flexibilidad, ¿verdad? Porque además la forma en cómo yo evalúo estas metodologías suponen el uso de un montón de recursos, incluido las perspectivas del estudiante. Entonces vean que es incluso un tipo de metodologías que permite hacer como una triangulación de la evaluación. No solamente estoy viendo yo lo que, como docente, lo que el estudiante desarrolló, sino que también puedo ver lo que el estudiante piensa que desarrolló y lo que en conjunto, ¿verdad? Y de forma colectiva, los demás piensan de todo el proceso. Entonces vean que primero requiere de abrirse un poco, ¿verdad? A las metodologías, a la evaluación cualitativa, pero también supone pensar mucho sobre los elementos a evaluar e ir más allá, ¿verdad? De una rúbrica que muchas veces no me va a dar la información suficiente para yo ver si realmente el desarrollo de ese estudiante es el esperado o no. Recuerden que nosotros sí podemos decir, bueno, se cumplió o no un objetivo, se cumplió o no una intención, pero hay que ver también qué otras cosas en el proceso se cumplieron para eso. Y en este caso, nosotros podríamos, ¿verdad? Plantear un abordaje mucho más complejo con este tipo de metodologías. Bueno, al menos de la forma en como yo las veo, ¿verdad? Porque dependiendo del enfoque con que se ven las metodologías y se utilizan, así es, ¿verdad? El provecho que le podemos sacar uno. Después requiere mayor compromiso y participación de los sujetos del hecho pedagógico, ¿verdad? Ayer hablamos que debería, digamos, que en el hecho pedagógico hay una forma, digamos, de aprendizaje más estructurada, ¿verdad? Pero y estos sujetos son parte de este proceso. En este caso, lo que yo ahí hablo es que estas metodologías definitivamente, o sea, la participación y el compromiso es fundamental. Entonces vean que tenemos que también dentro de la estrategia que vamos a trabajar, pensar en cómo desarrollar, ¿verdad? O cómo introducir esa actividad de tal forma que pueda generar estos valores de compromiso y participación. Lo otro importante es que potencian la imaginación, la creatividad y la espontaneidad, ¿verdad? Entonces, yo asigno una actividad a los estudiantes y yo no les estoy dando productos hechos o no les estoy dando cosas que ya deben elaborar de una forma específica. Por ejemplo, un examen escrito que yo les digo, incluso les pongo marcar con X y les doy las respuestas posibles y demás. No, en este caso, yo tengo que plantear actividades más de tipo comprensivas, donde la persona tiene que ir a pensar en cómo resolver un problema, en cómo abordar una situación, ¿verdad? Y supone también a veces ser espontáneos, ¿verdad? En eso. Yo creo que estos son elementos que no deberíamos perder nunca cuando enseñamos, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y lo otro importante que a veces nos cuesta mucho, ¿verdad?, de desarrollar en los estudiantes es la motivación intrínseca, porque estas metodologías se supone que propician ese tipo de motivación, ¿verdad? Porque al haber compromiso, al haber interés, al involucrar un poco más al estudiante en este proceso,
entonces hay una motivación más interna por hacer bien las cosas, ¿verdad? Y eso a veces cuesta mucho porque nosotros nos hemos enfocado mucho en la motivación extrínseca, donde está la nota, donde están las caritas felices, donde están las estrellitas, ¿verdad? Muy conductista el asunto. Y a veces nos cuesta un poco promover esa motivación intrínseca y estas metodologías activas permiten hacerlo, ¿verdad? Y otra cosa importante, no crean que aplicar esto, o sea, la primera vez al aplicarlas ya vamos a tener todas estas condiciones, ¿verdad? Ideales. No, o sea, también nosotros como docentes estamos aprendiendo a utilizarlas. Entonces, van a haber adaptaciones, vamos a tener que optimizar algunas cosas y en algunos casos vamos a toparnos con la resistencia de los estudiantes. Recuerden que los estudiantes vienen de un modelo lineal, un modelo donde se escucha, un modelo donde está aquí el docente y por allá están los estudiantes, ¿verdad? Entonces, plantear estas metodologías requiere todo un proceso de cambio, ¿verdad? De la persona, de la respuesta que nosotros queremos que nos den. Entonces, ahí vamos a tener que lidiar con esas resistencias de algunos estudiantes que al principio, que eso es algo incluso que a nivel institucional se debe tomar en cuenta. Cuando nosotros hacemos estos cambios a nivel curricular y a nivel didáctico, casi siempre esto se va a ver reflejado en evaluaciones a los docentes, en evaluaciones a la institución. Entonces, hay que tomar en cuenta que este proceso de cambio en algunos casos va a implicar que en algunos niveles vamos a bajar, por ejemplo, qué sé yo, la evaluación de los profesores. Es posible que en los primeros intentos ese docente vaya a tener evaluaciones bajas. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta como institución. Por eso, estos cambios, aunque nosotros los hagamos de forma individual, requieren también de un apoyo institucional y sobre todo de un apoyo de los equipos, de los programas, ¿verdad? De los departamentos, donde podamos ir haciendo ese cambio poco a poco, porque todo cambio genera resistencia, ¿verdad? Entonces, esto no es algo que se va a aceptar de una vez, porque incluso, o sea, vean cómo nos resistimos a los exámenes escritos, ¿verdad? Sabemos que los exámenes escritos tienen sus limitaciones, tienen sus problemas. El asunto es que a veces nos parece que no hay otra alternativa, ¿verdad? Porque ya como es algo que está socialmente ¿verdad? O culturalmente aceptado, entonces nos cuesta pensar en otras cosas, en otras formas. Y otra cosa importante de estas metodologías es que en algunos casos nos vamos a topar con personas que piensan que esto es facilitarle al estudiante las cosas y en realidad nosotros como mediadores deberíamos facilitar el aprendizaje, facilitar la forma en cómo damos los contenidos, pero eso no quiere decir que le hagamos fácil el aprendizaje a ellos, porque vean que para poder aplicar estas metodologías ocupamos mucha autoevaluación, mucha autorreflexión, el desarrollo de estas habilidades metacognitivas. Entonces vean que no estamos facilitando nada, más bien estamos planteando al estudiante una forma diferente de aproximarse a su propio aprendizaje, ¿verdad? Partiendo de un compromiso, partiendo de la idea de que es él, ¿verdad? Junto con los demás que construyen su conocimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas, porque en algunos casos, bueno, algunas críticas que yo he visto sobre estas metodologías van como en esa línea, pero yo creo que también depende mucho de cómo estemos utilizando las metodologías. Y otra cosa, y en estas metodologías la gente disfruta aprender. Entonces, vean que hay gente que piensa que cuando uno disfruta aprender algo no está aprendiendo, no entiendo. O sea, esa es una noción o una creencia que ya en nuestros sistemas educativos actuales deberíamos perder de vista. Entonces, vean qué interesante, porque nosotros también como docentes resistimos a este tipo de procesos
Entonces hay que estar muy consciente y ser muy autocríticos para ver si realmente es una cuestión de mis prejuicios, de mis creencias, o realmente esta metodología me va a permitir a mí abordar los contenidos de aprendizaje de una forma más apropiada, incluso más agradable para el estudiante. Y recuerden que nosotros aprendemos más cuando estamos disfrutando, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, me acuerdo de este compañero Leo, que a veces habla en inglés. A mí no me gusta el inglés, yo detesto el inglés, es para mí lo peor. Entonces, cuando yo he tenido que estar en clases de inglés, para mí eso es terrible, ¿verdad? Entonces ha sido muy difícil para mí. Entonces, ¿cómo hacer para que ese estudiante no le pase eso, ¿verdad? Y resulta que los cursos de inglés que yo he llevado son lo más tradicional de lo tradicional, entonces yo me termino desmotivando. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Con esas experiencias personales, que sabemos que esas cosas suceden, ¿verdad? No nos cuesta nada ponernos en el lugar del estudiante y ver qué hacemos para que no ocurran ese tipo de cosas. Después, estas metodologías, ahí como les dije, están basadas en la acción, y la acción en todo sentido, ¿verdad? De que ocupamos movernos, ocupamos ir a ver acá, ocupamos observar, ocupamos activar, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, y resultan, ¿verdad? Muy importantes y son muy coherentes con este enfoque que estamos abordando. Requieren retroalimentación constante. Vean, eso es importantísimo, estarse comunicando con los estudiantes. A veces nos sucede que les mandamos un trabajo a los estudiantes y los estudiantes no nos escriben nada, ni siquiera nos consultan nada, y nos llega el día que presentan el trabajo y pareció que no comprendieron, ¿verdad? No solamente eso fue una situación del estudiante, sino yo como docente, yo tengo que estar viendo, ¿verdad? En estas metodologías si están llevando a cabo los pasos, cómo lo están haciendo, qué están generando, qué cosas nuevas están haciendo. Y resulta que esto también es fundamental para poder sistematizar mis propios procesos, ¿verdad? Que los procesos que yo llevo a cabo como docente. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a mí para ir mejorando. Si yo estoy trabajando con unas metodologías simplemente porque están de moda o porque se me ocurrió, me gustaron, tenemos que tener mucho cuidado porque la idea de que nosotros llevemos a cabo estos procesos es que cada vez los vayamos mejorando, ¿verdad? Y nosotros ir viendo de qué manera vamos haciendo mejor las cosas. Pero muchas veces se nos olvida y nos centramos en lo instrumental, en la técnica, y se nos olvida que esto también es parte de un proceso de nosotros como docentes en formarnos, ¿verdad? A partir de la experiencia. Y entonces ahí la retroalimentación va en muchos niveles, va del docente a los estudiantes, de los estudiantes al docente, incluso del docente a otros docentes y del docente a sí mismo, ¿verdad? Porque aquí en los procesos formativos es importante interiorizar eso, que todos somos parte de este proceso formativo. Nosotros como docentes y estudiantes como estudiantes, todos acá aprendemos. Eh, y después se basa en experiencias compartidas y habíamos hablado que las experiencias, las vivencias son fundamentales para consolidar contenidos y aprendizajes. Entonces, vean que son metodologías que obviamente ocupamos mejorar, ocupamos trabajar un poquito más, pero que ya están ahí y nos permiten facilitar estos procesos, ¿verdad? No sé si tienen consultas, preguntas, comentarios. No, estamos. Bueno, cuando nosotros trabajamos estas metodologías, también hay que tomar en cuenta estas cosas. O sea, ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué les gusta a los estudiantes de ahora? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo interactúan con los demás? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cómo se divierten? ¿Verdad? Margarita. Ujú.
Buen día, ¿sí me escucha? Hola. Sí, claro. Bien, en cuanto a esta parte y a todo lo que se ha expuesto con respecto a la evaluación, con respecto a la motivación que se le debe de dar al estudiante, ¿no? Yo creo que es algo muy importante y quiero compartir una experiencia que tuve con un grupo de estudiantes muy buenos. Ujú. Un día en la institución donde yo laboraba, era súper grande la institución y yo no conocía una parte que ellos llamaban el arbolito. Entonces ellos estaban cansados de recibir su clase dentro del aula, ¿verdad? Y querían salir. De repente eso sucede con los chicos. Se aburren de estar en un mismo sitio o de hacer una misma cosa, una rutina. Ellos se aburren de la rutina y quieren salir de Sí. esa rutina, ¿no? Entonces me indicaban, profe, sáquenos, llévenos al arbolito. Al arbolito. ¿Y dónde es eso? No conoce. Nosotros le llevamos a conocer. Yo ya llevaba 5 años en la institución y la verdad que me pareció muy vergonzoso que los estudiantes me den a conocer un lugar hermoso. Y les comento, el lugar era con unos árboles así apilados, tipo, ustedes se imaginan un paisaje de otoño, así más o menos, con las hojas secas en el piso. Hermosísimo. Entonces yo apenas llegué al lugar, yo dije, wow, qué hermoso, chicos, yo no conocía este sitio. Ay, profe, no puedo creer. Bueno, se me gozaban los chicos. Entonces yo lo que hice fue, lo primero que hice fue apreciar el lugar y hacerles unas preguntas a ellos. A ver, jóvenes, ustedes que ya han venido tantas veces a este sitio y que conocen, díganme, ¿cuál es su apreciación de este paisaje? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Y ahí empezaron, pues ellos, sí, es otoño, que sí, bueno, en fin, le dije, bien chicos, entonces hagamos algo. Empecémonos a tomar fotos aquí. Y bueno, empezó una clase diferente. Y aproveché el momento de esa interacción con ellos y empezamos a hablar de diferentes cosas, de compartir experiencias. Y obviamente empezamos a hablar de lo importante que es cuidar la naturaleza, ¿no? Yo les decía a ellos, miren jóvenes, es muy importante que nosotros apreciemos estos paisajes de los cuales estamos rodeados y que empezamos a cuidar nuestra naturaleza. Yo siempre les he hablado del reciclaje, de cuidar nuestra capa de ozono, etcétera, etcétera. Bien, y más que todo, pude interiorizar con ellos esos lazos que realmente son muy importantes, esos vínculos del que yo hablaba hace un momento en un mensaje, que debemos establecer con nuestros estudiantes cuando trabajamos con empatía, ¿no? Cuando aplicamos esta empatía dentro de nuestra aula clase. Eso nada más. Y allí creo que respondemos parte de todas las preguntas que están expuestas al momento. Muchas Sí, gracias. claro. Más bien gracias a usted, Margarita, porque, bueno, ese es un ejemplo muy bonito porque en realidad nosotros tenemos que revisar bien eso. A veces nosotros nos enfrentamos a los estudiantes y pensamos que son de cierta forma y no lo son, ¿verdad? A veces pensamos que, por ejemplo, que los estudiantes son poco críticos y resulta que cuando usted conversa con ellos son muy críticos de su realidad. Entonces, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver cuándo es un prejuicio mío y cuándo realmente ellos son así, ¿verdad? Vea esta experiencia de la profesora. Ella incluso pudo conocer cosas de los estudiantes que si no hubiera sido por esa situación, hubiera sido muy difícil de conocer, la verdad, porque además muchas veces nosotros generamos esas distancias, ¿verdad? Y ya sabemos que esas distancias no son muy positivas y lo que queremos es enseñar y queremos que ellos aprendan mucho más, ¿verdad? Lo otro importante es que también debemos entender por ejemplo, todo esto de las tecnologías aplicadas a la educación y en realidad a la cibercultura en general ha venido transformando muchos aspectos. Recuerden que la tecnología, por eso ayer lo habíamos abordado, la tecnología nos cambia, nos configura a nivel cognitivo. ¿Y eso qué implica? Que yo incluso utilizo estrategias de resolución de problemas, utilizo heurísticas, ¿verdad? Esos pasos a seguir para poder tomar decisiones
utilizo incluso formas de organizar la información diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante entender el papel de la herramienta en la cognición, ¿verdad? Porque además de que forma parte de nosotros, nos transforma a nivel cognitivo, hace que nuestras formas de pensar cambien, ¿verdad? Y eso es algo que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Y incluso después les puedo pasar algunos artículos interesantes de eso para que ustedes vean las personas que se exponen o han estado expuestas, generaciones, ¿verdad? De jóvenes que han estado muy expuestas a este tipo de tecnologías, ahí se ven algunas características diferentes. Y eso implica que incluso que si yo voy a enseñarles unas habilidades de investigación, de resolución de problemas, debo tomar en cuenta eso, porque son características importantes que han venido configurando su forma de aproximarse a la realidad. Entonces vean que no es algo así como simplemente que es conocerlos y ya no, es que hay toda una situación ahí a nivel mental que es necesaria, ¿verdad? Después, otra cosa importante, ¿qué necesitan los estudiantes para enfrentarse en su profesión? Recuerden que nosotros estamos formando digamos, a mediano plazo, estamos formando para el futuro. Entonces, debemos entender que aunque debemos comprender esta realidad, comprender es muy grande porque eso es imposible, pero entender un poco sobre esta realidad en la que vivimos, pero sobre todo debemos darles herramientas para que ellos puedan enfrentarse a los cambios que va a tener esa realidad cuando ellos ya tengan que ser parte de esa solución, parte de esa toma de decisiones. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso en las metodologías activas, porque a mí me permite pensar en situaciones, ¿verdad? O contenidos o ejemplos o metáforas que no solamente permitan entender el contexto actual, sino que me permitan hacer esa prospección de la que habíamos hablado, ¿verdad? Después lo otro, ¿cuál es el rol que debo asumir como docente? O sea, ese es fundamental, ¿verdad? Y eso es algo que ocupa mucha reflexión, suena una pregunta muy básica, pero yo diría que es muy profunda porque supone toda una dimensión institucional, una dimensión subjetiva, ¿verdad? Entonces es bastante complejo y que espero de los estudiantes, o sea, si yo no tengo claridad sobre qué quiero de esos estudiantes, qué quiero que ellos aprendan, qué quiero que ellos manejen, va a ser muy difícil enfrentarse a eso.